Hay 3, 4 personas que están cursando el seminario, eh, que lo cursan a distancia, o sea, en diferido, ¿no? Ven los videos y van participando y todo eso. Entonces, nada, también por eso me parece importante hacerle un cierre, porque también nuestras conversaciones tienen que ver con un contexto de interacción entre nosotros, y el que no está en ese contexto de interacción a veces se pierde. Pero bueno, la idea era de hacer un pequeño cierre total del proceso, contar, abrir la discusión con ustedes, muchas de las cosas que estuvimos conversando antes, y además, de alguna manera, plantearles cómo sería esta actividad final, este trabajo final, que un poco fue lo que vinimos haciendo, y empezar a hablar un poco de la continuidad de los próximos cursos, ¿no? Como contarles un poco por dónde viene esto, al que le interese continuar y todo eso, cómo viene el posgrado. Voy a compartirles el PowerPoint que vinimos trabajando como para tener una síntesis global de lo que hicimos, ¿sí? ¿Qué es eso? Es que tengan una síntesis. Mi objetivo hoy, el objetivo nuestro era básicamente que hubiera una síntesis, que tuviéramos la posibilidad de tener un cierre global, digamos. Así que les voy a compartir eso, esperen que esto siempre es complicado. Taca, 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 taca. ¿Dónde estás? Bueno, acá está. Eh, y además porque a mí en esto, y lo sostengo en muchos lugares, me parece que está bueno siempre conversar sobre lo común que construimos en el curso. ¿Sí? Más allá de que cada uno trae cuestiones, también conversar sobre lo común, porque si no, cada uno va trayendo sus representaciones y son difíciles, porque también lleva mucho tiempo explicitar la representación de uno. Pero bueno, nada, el curso este de construcción de conocimiento público en ciencias sociales y humanidades tuvo como objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo central tenía que ver con empezar a reconceptualizar un campo de estudio, ¿sí? A repensar un campo de estudio, de alguna manera a reubicar un campo de estudio y a mirarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Que implicó redefinir de alguna manera eh, una problemática. ¿Sí? Nosotros, muchas de las filminas que vean van a ver filminas que estuvieron en los diferentes cursos, ¿sí? Porque tienen que ver con eso, con repasar lo que fuimos haciendo. Redefinir implicó construir una problemática, ¿sí? Esto que era identificado previamente con un conjunto de prácticas que no necesariamente estaban relacionadas entre sí. Y eso implicó visibilizar cuál era el problema de investigación. Y entonces el problema de investigación que nosotros nos preguntamos, y a partir del cual también se estructuró el curso, tenía que ver con cómo construimos conocimiento público en ciencias sociales y humanidades. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y es un vínculo relacional que fuimos construyendo con diferentes referentes empíricos, ¿sí? Con diferentes espacios empíricos que, de alguna manera, los equipos de investigación, las universidades, el CONICET, diferentes espacios vinculados a la comunidad de práctica científica, identificaba como elementos que utilizaba para hacer público el conocimiento que producían. Esa retroalimentación entre el problema de investigación y el referente empírico, entramos en un primer nivel de análisis, ¿sí? Durante el curso, que tenía que ver con describir lo que se hacía, lo que se desplegaba en esos referentes empíricos. Y ahí empezamos a describir de alguna manera esto que denominamos prácticas de construcción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades, ¿sí? Entonces, nuestra primera etapa de configuración de la problemática fue identificar todo ese conjunto variado de prácticas que la propia comunidad científica construía, decidía y consideraba que eran, y empezar a analizarlas, construir como un todo. Y era una etapa de construcción y definición del problema este, ¿sí? Y después fuimos como elaborando un pequeño marco teórico para eso. Pero durante el curso lo que hicimos fue tratar de brindarles a ustedes herramientas, desde nuestro posicionamiento, obviamente, ¿no? Puede haber otras, para poder trabajar, para poder identificar lo que nosotros planteábamos. Entonces, hay un primer nivel que tuvo que ver con identificar categorías que posibilitan el análisis descriptivo, ¿sí? De este conjunto de prácticas. El registro, identificarlas, qué tipo de conceptualizaciones hacen, son saberes, son conocimientos, son contenidos,
ir desagregando, pero en el plano descriptivo, en el plano del registro, no analítico, valorativo ni teórico, en el plano descriptivo, en qué entramado se despliegan esas prácticas, son un conjunto de sujetos, es un entramado más amplio que involucra una dinámica local cotidiana, en qué entramado sociohistórico está, ¿sí? ¿Qué tipo de expresiones tienen esas prácticas? ¿Son solo de transmisión? ¿Son solo de apropiación? ¿Son de producción? Fuimos viendo, estas son herramientas analíticas. Esas herramientas analíticas, herramientas descriptivas, perdón. Estas herramientas descriptivas del registro, del observacional, del análisis de lo que se hace, nos permitió a nosotros construir como articularlo de alguna manera esta categoría de comunidad de prácticas, para identificar a ese colectivo que aparecía disperso, que aparecía diferente, ¿sí? Incluso durante el curso fuimos viendo algunos que ustedes traían, digamos, ¿no? Hubo podcast, hubo los preprint, hubo un montón de prácticas, ¿sí? Que no eran necesariamente las que habíamos nombrado nosotros, que tenían que ver con, bueno, acá hay una nueva forma de construcción pública del conocimiento. Bueno, ¿hasta qué punto nos permiten ser identificadas a partir de cómo conceptualizan, los entramados con los que dialogan, cómo producen, ¿sí? A partir de eso, desarrollamos otro conjunto de categorías que son un poco más interpretativas, ¿sí? Y que tuvo que ver con que, bueno, una vez que identificamos la problemática, identificamos este conjunto de prácticas, desarrollamos alguna serie de categorías que son del plano del análisis, ¿sí? Y en este plano del análisis hablamos de tres elementos, ¿sí? Los principios epistemológicos, metodológicos y ontológicos. Lo epistemológico en términos de considerar cuáles son los puntos de partida teóricos de cada una de estas prácticas. ¿Cuál es el punto de partida teórico de esta práctica que se está desplegando? De construcción pública del conocimiento. ¿Cuáles son los principios metodológicos? ¿Qué problemática pretende y qué procedimiento se plantea? Por ejemplo, cuando estuvimos viendo el preprint, ¿qué procedimiento se planteaba el preprint? Bueno, uno de los procedimientos que se planteaba es hacerlo público previo a que pasara por una revista que estuviera legitimada socialmente por la propia comunidad de prácticas, ¿no? Entonces, había una tensión ahí que nos narraban las y los compañeros en relación a eso. Bueno, ahí hay un principio metodológico que pone en tensión el principio epistemológico y que, por consecuencia, pone en tensión en la práctica el principio ontológico. Porque el imaginario que esa comunidad de prácticas construye, como lo que es lo legitimado en términos científicos, de su propia comunidad, de su propia lógica disciplinar, es puesto en tensión. Entonces, ahí ya empezamos a hacer análisis de las prácticas. Ya no es un plano de lo descriptivo, sino es un plano de lo analítico, de poder pensar cómo se construyen, de qué manera, cómo se articulan estas dimensiones, ¿sí? Tratar de ir como conceptualizándolas estas, ¿sí? Y las denominamos comunidad de prácticas. Y ahí empezamos un poco a ver, bueno, a ver cómo se dialogan, con quién dialogan estas comunidades de prácticas, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a pensar en la construcción de un objeto, ¿sí? Ya no era simplemente analizar cada una de estas prácticas, sino, ¿podemos construir un objeto? Todo esto que la comunidad científica, que la comunidad de prácticas de ciencias sociales y humanidades, pero acá en el curso vimos de otras que no eran ciencias sociales solo y humanidades, que se denominaban divulgación, periodismo científico, extensión, alfabetización, pueden ser pensadas como un objeto, ¿sí? ¿Qué aspectos en común tienen todas estas prácticas? ¿Eh? De entrada, un aspecto común tiene que ver con que todas se desarrollan dentro de una comunidad de prácticas que se autodenomina, ¿sí? Ciencias sociales y humanidades, y diría ciencias sociales y humanidades, y también otras ciencias, como estuvimos viendo. De alguna manera, la propia comunidad de prácticas desarrolla este conjunto de estrategias. ¿Podemos pensarla o no como otra comunidad de prácticas? ¿Es parte de la comunidad de prácticas científicas? ¿Es una característica de la comunidad de prácticas científicas? No lo es, ¿sí? Como recién en la conversación previa hablamos, en este mismo tipo de análisis uno podría ubicar otro, en vez de poner conocimiento público en el centro, uno podría poner esto que estaban planteando ustedes respecto al oficio de lo que Liliana llamaba gestión, de lo que cada uno de ustedes denominó de diferentes maneras.
hay algo que tiene que ver con la práctica propia de la dimensión, bueno, para algunos sí, para otros no, y habrá que ir analizando en cada situación de qué manera. Estén explicitados o no estén explicitados, están, ¿sí? Están en el término del hacer. Después, si están legitimados o no, entra otra discusión, ¿no? Entonces, el modelo nos tiene que permitir a nosotros pensar eso, pero además nos tiene que permitir pensar de qué manera esto que podemos considerar que es un campo específico, como es el conocimiento público, compuesto por otros diferentes campos y prácticas, como pueden ser la divulgación, la extensión, la comunicación de la ciencia, todas esas, ¿sí? Cómo todas ellas se vinculan con la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y qué tipo de vinculaciones. Bueno, ya ahí entrábamos en otro tipo de análisis, y en ese análisis nosotros elaboramos tres hipótesis, ¿sí? Tres hipótesis básicas para pensar esto, que son las hipótesis que de alguna manera estuvieron circulando en el curso, a lo largo de todo el curso, ¿sí? Que tienen que ver con de qué manera se produce esto. Y trabajamos un poco algunas categorías, ¿sí? Que nos permitían tomar antecedentes de cómo, de alguna manera, cuando el conocimiento técnico de alguna manera se separó de la propia comunidad científica, ¿sí? Generó relación directa con la sociedad, se produjeron procesos que eran complejos, ¿sí? Hablamos un poco sobre la formación técnica y cómo la técnica se relacionó directamente con la sociedad y no como parte del proceso productivo de la ciencia. Bueno, riesgos que también de alguna manera pueden asumirse o pueden suceder, ¿sí? Con el conocimiento público de la ciencia, con la práctica de hacer público el conocimiento. Y hablamos de tres hipótesis, de dicotomización, ¿sí? De separación, de pensar esto como una cosa separada, como imaginar que el conocimiento público de la ciencia o las prácticas esas pueden estar escindidas. ¿Está escindida la práctica de extensión de la propia comunidad científica? ¿Puede la manera en que yo decido hacer o comunicar diferentes sentidos sobre la escolarización en las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires? ¿Está escindida de la manera en que en la propia disciplina de base pienso los procesos de escolarización? Sí, no. Si se escinde, ¿qué pasa? ¿Se produce un proceso de alienación o no se produce un proceso de alienación? Y hablamos, ¿qué pasa cuando se separa? Cuando empieza a tener autonomía propia la construcción del conocimiento público, autonomía del propio proceso productivo. Entonces, ¿qué pasa? Se fetichiza. Bueno, los riesgos posibles, ¿no? Estas no son cosas que necesariamente estén pasando, sino que son riesgos posibles. Son hipótesis que uno tiene que estar alerta para pensar en cada proceso. Son maneras de intervenir e interpelar estos procesos, ¿sí? Y entonces, eso nos llevó necesariamente a construir el objeto problematizado ya, de un nivel diferente. Ya durante el curso lo que hicimos fue construir directamente el objeto. Entonces dijimos, bueno, está de alguna manera la comunidad globalmente, que hasta este momento del curso llamábamos sociedad, la ciencia, y después la intersección con todas estas otras prácticas. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Sí? ¿Cómo se problematizan? ¿Cómo las podríamos redefinir? Transferencia implica, ¿qué tipo particular de relación va a construir con la sociedad un equipo que hace transferencia? ¿Y cómo se va a diferenciar cuando hace comunicación de la ciencia ese equipo? ¿O es lo mismo? ¿Y en qué cosas se parecen y en qué cosas se diferencian? Y si hago un podcast, ¿de qué manera voy a comunicarme con la sociedad? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Qué sumo? ¿Qué resto? No valorando, sino analizando las características que lo conforman. Entonces pasamos a un segundo nivel de análisis, ya empezando a pensar las lógicas que construyen el conocimiento público, ¿sí? Ya el referente empírico empezaron a hacer otras cosas, ¿sí? El tipo de prácticas que aglutinamos dentro de lo que entendemos que es, de alguna manera, el conocimiento público o las prácticas de conocimiento público. Y analizamos el uso de la lengua, el uso del cuerpo, el uso de la materialidad, los objetos, de la temporalidad. El referente ya es otro. Y empezamos a analizar cómo todas estas categorías que fuimos construyendo interactuaban y nos permitían analizar ya de manera más detallada estas prácticas, ¿sí? Entonces, nuevamente, hicimos un análisis descriptivo que nos permitió construir con más claridad la idea de práctica, que después de otro proceso
que siempre es dialéctico en este proceso de construcción de conocimiento, de investigación, de forma analítica de investigación, nos empezó a decir, bueno, a ver cómo las identificamos en un análisis más explicativo. Y ahí entramos en otro juego, ahí entramos en otra discusión, ¿sí? donde ya de alguna manera estas prácticas empiezan a tener sus características, que algunas se presentan en algunos de estas formas que adquiere la construcción pública del conocimiento, y en otras no. Entonces analizamos la comparación y la metáfora como formas posibles que pueden aparecer tanto en la comunicación de la ciencia como en la transferencia como en la divulgación. Ya el análisis en profundidad de cada una de estas prácticas de construcción de conocimiento público implicaba empezar a pensar, bueno, a ver cómo estructura, qué lógica de construcción de conocimiento tiene cada una de estas. Porque esa lógica de construcción de conocimiento va también a configurar el conocimiento que se está queriendo hacer público en relación a la sociedad, ¿sí? Y eso fue como toda la primera parte del curso, que la verdad que nos llevó la mayor cantidad de tiempo, porque lo que estábamos tratando era de construir el objeto de alguna manera, ¿sí? Llegamos a ese punto. Ya en los últimos encuentros le dimos una vuelta de tuerca más a un aspecto que no habíamos profundizado, pero que sabíamos que íbamos a profundizar, que indefectiblemente sabíamos que íbamos a profundizar, pero que en el curso, en este, no iba a estar tan desarrollado, y ya no era empezar a problematizar lo que entendemos que es la sociedad, digamos, no es lo mismo. No es una relación de este colectivo o esta comunidad de prácticas con la sociedad viéndola como un todo, que es un poco lo que hablábamos recién en relación a la universidad, no es un todo, nunca es un todo. Empieza a tener partes, empieza a tener particularidades además que tienen que ver con el tipo de relación. Bueno, no será lo mismo si yo me vinculo con un organismo estatal, que con una institución científica, con un medio de comunicación, con una institución educativa. No es la misma tipo de práctica de construcción de conocimiento público para vincularse con los diferentes espacios. Podríamos agregar las organizaciones sociales acá, podríamos agregar un montón más de espacios. No van a ser las mismas las prácticas. Si yo quiero problematizar el concepto de raza, bueno, no va a ser igual, no necesariamente la práctica de construcción de conocimiento público que yo desarrolle tiene que ser para todas las instituciones iguales. Y entonces en algunas convendrá un trabajo de extensión, y en otras convendrá un trabajo de transferencia, y en otro de comunicación de la ciencia, y en otro armar un podcast, y en otro las prácticas van a ir variando relacionalmente. Y esto es muy importante, porque si no imaginamos las prácticas aisladas, no solo del proceso productivo de la comunidad científica, sino aisladas de la sociedad. Y esto es relacional, las prácticas siempre están relacionadas. Están articuladas, están vinculadas, están redefinidas, están complejizadas, siempre entran a jugar en un ida y vuelta. Bueno, y tratamos de plantear algunas cuestiones muy básicas, como esto de la lógica de construcción de conocimiento, que se da entre estas dos comunidades y entre el conocimiento público, y trajimos esto que hoy hablamos mucho en la previa. Van a ver que la clase, la presentación es cortita, así que vamos a tener tiempo ahora de volver sobre esto, que son las relaciones de hegemonía y subalternidad, que un poco trajo Mateo al principio, pero que después trajo Liliana, que después fueron trayendo los diferentes Matías, que fueron trayendo todos los compañeros que hablaron y las compañeras, digamos, cómo se juegan estas relaciones de hegemonía y subalternidad al interior de la propia comunidad de práctica científica, entre las diferentes prácticas de construcción de conocimiento público, porque no es lo mismo. Hoy, sociohistóricamente, hablar de divulgación está visto como negativamente, por un montón de razones, dentro del campo científico, dentro de la comunidad práctica científica. Bueno, no en todas, pero en general está visto como negativamente. De hecho, hasta el propio campo científico nacional eligió comunicación de la ciencia, ¿no? CONICET eligió comunicación de la ciencia para institucionalizar. Ahora, divulgación sigue circulando un montón y lo siguen usando, y hay un montón de colegas y colegas que lo siguen utilizando, bueno, pero sociohistóricamente viene siendo cuestionado por nada, teorías que no vamos a ver porque no da para verlo ahora, pero seguramente lo vamos a ir viendo en los cursos que siguen, lo van a seguir viendo en los cursos que siguen, yo no creo que de otro, de la maestría. De alguna manera,
de alguna manera la divulgación tiene que ver con el tipo de relación que construimos con la sociedad, ¿sí? Y con el tipo de organismo. Hay una relación de desigualdad, la teoría del déficit se le denomina. Pero bueno, tiene que ver con esto, con poder ver cómo se construye relacionalmente, que a lo largo del curso nos enfocamos más en el aspecto epistemológico de la definición del campo y no tanto en esto, pero es clave esto porque es determinante del tipo de práctica que iremos construyendo. Se plantea hoy que comunicación de la ciencia es la que de alguna manera aparece como más legitimada en las instituciones, pero también de alguna manera habría que pensarlo, porque como no sé si alguno estuvo alguno estuvo en los conversatorios, en el último en el que estuvo una colega, planteaba, bueno, veamos también, porque hasta qué punto la comunicación empieza a ser hegemónica y a invisibilizar otro tipo de prácticas, ¿sí? De construcción de conocimiento público. Habría que verlo eso. Pero bueno, es interesante la pregunta, interesante. Siempre, por eso hay que tratar de pensar esto como un movimiento. Y no, digo, porque no solamente se construye conocimiento público o se hace público el conocimiento que producimos a través de la comunicación o de las herramientas de la comunicación. La extensión es clave y por ahí en la extensión hay algo que tiene que ver con otro tipo de usos. Y es una discusión abierta, ¿no? Por eso trabajamos un poco las prácticas discursivas y después vimos un poco con Mateo más en profundidad esto que esperemos que Mateo se cope y nos arme un curso específico para trabajar esta cuestión, porque es central, digamos, es central. Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con los géneros discursivos, con la comunidad científica, la máquina retórica, lo que vimos en esta última clase, en la séptima clase, que fue solo un muestrario, al igual que lo que vimos en la sexta clase sobre hegemonía y legitimación del conocimiento, que también fue solo un muestrario de lo que se va a desarrollar en otros cursos, ¿sí? Entonces trabajamos esta cuestión y la verdad que estuvo espectacular esto y esperemos que lo podamos desarrollar. Quizás son cuestiones propias de esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo? ¿Me están mandando? Ah, no. Pensé que era alguno de ustedes que no se escuchaba, como uno no sabe si están o no están. Eh, hay gente que quiere entrar, eso es lo que está pasando. Perdón. Bueno, va a ser difícil. Eh, Difícil porque no puedo salir. No me permite. El que quiera, pídame que me aparece admitir y yo lo admito, ¿sí? Bueno, en esta última parte de la unidad 4 trabajamos estas cuestiones que son solo un muestrario. Y para cerrar esta parte, por eso les decía, es corto, hoy me gustaría que charláramos un poco sobre sus actividades, sobre lo que están proponiendo, de alguna manera, cada uno, pero me gustaría que quede claro un poco cuál es el objetivo de la actividad final y cuál es la idea del curso para que ustedes puedan llevarlo adelante, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que uno les va a pedir es este ejercicio que fue lo que hicimos y que fue lo que vinimos haciendo, ¿no? ¿Qué comunidades de práctica identifican ustedes? Bueno, que identifiquen en el podcast, en el preprint, en los diferentes trabajos que me fueron planteando, bueno, ¿qué comunidades de práctica están dialogando? Que las desagreguen, que las piensen, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cuál? Esta y esta. Identifiquen los sujetos, los actores. ¿Sí? ¿Qué lógica de conocimiento están proponiendo? ¿Cómo juegan estos principios metodológicos, epistemológicos, en la lógica de conocimiento de cada una de estas comunidades de práctica? ¿Sí? Y después, más en profundidad, describan, ¿sí? Qué prácticas específicas se están construyendo, ¿sí? Al interior de esa comunidad o esa forma de construcción de conocimiento público. Y describan el sujeto, el entramado sociohistórico, como ir identificando los componentes de cada uno de estos. Y, si es posible, que relaciones de hegemonía y subalternidad se construyen entre estas comunidades, que la comunidad de prácticas no va a ser un todo, ¿sí? Para cada caso va a ser diferente, tanto con la que se está dialogando como la de base sobre la que uno construye, y hasta qué punto se construye un pequeño objeto para hacer ese conocimiento público. ¿Y qué características va a tener ese objeto que se construye? ¿Sí? Entonces, la idea de la actividad final es tratar de alguna manera,
de visibilizar estos aspectos, ¿sí? Y esto es lo que tratamos de hacer a lo largo de todo el curso. Así que, nada, quería como hacer un pequeño cierre, si quieren ahora, o retomamos la conversación que estábamos teniendo, agregan algo, Mateo, por ahí podés agregar algo de lo que estuvimos planteando, y continuamos con y vemos un poco las actividades que ustedes plantean, ¿sí? Porque de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes planteen las actividades. Y el que no puede entrar, que me avise, porque no sé. Ah, acá hay dos. Sí. Hay dos personas que se ve que entraron muy tarde, perdonen, no. Bueno, perdón, Cristian, pero vos estabas y te fuiste de golpe. Bueno, no sé si volverá. Y Ángela también. Sí, buen día a todos. Entré unos minutos más tarde, pero bueno, nada, problemas de conectividad, así que pido disculpas. Perdón.